Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En esta mañana le he titulado Actuando como niños. Y el tema es alcanzando la madurez espiritual. Investigando en este contexto, el apóstol Pablo establece que la meta de los dones ministeriales es llevar a los creyentes a la unidad, al crecimiento en Cristo y a un crecimiento espiritual que evite que sean engañados, como acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios fue un varón perfecto, el cual en él no se halló ninguna imperfección o ningún pecado, y el cual ha sido el ejemplo en esta tierra que el Señor Jesucristo dejó establecido para que tú y yo sigamos aquellos pasos. Este hombre varón perfecto, que en él no se halló ninguna clase de pecado, ninguna clase de engaños, este fue el ejemplo palpable que tú y yo debemos seguir día a día. Tú y yo debemos pedirle al Señor cada día más aquella perfección que solamente la podemos lograr en el Señor, aquella perfección que es el que nos ayuda a seguir perseverando obstáculos, a seguir perseverando problemas, dificultades o aquella situación que tú y yo estemos viviendo. Así como nuestro Señor Jesucristo pasó en esta tierra por adversidades, por momentos buenos, por momentos malos, así como tú y yo lo hacemos como carne y que aún muchas veces decimos, ya no puedo más, siento que voy a desmayar, siento que hasta aquí llegaron mis fuerzas. Muchas veces así también se sintió nuestro amado Jesucristo. Él también sintió aquel dolor, él también sintió aquel rechazo que muchas veces tú y yo sentimos. Y que aún nos sentimos solos, él también lo experimentó en algún momento de su vida. Pero sabes, algo tan maravilloso en su vida fue aquella confianza en el Dios Todopoderoso, que aún sabiendo él que venía a esta tierra a pagar un precio de pecado que él no se lo merecía, porque tú y yo fuimos quien pecamos y que aún diariamente lo hacemos, pero sabes que él se entregó solamente por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada alma que se encuentra allá afuera, por amor a cada persona que diariamente se aleja de su presencia, por aquella persona que aún el hombre no le da un valor. El Señor Jesucristo entregó su vida, que fue lo más valioso en aquel sacrificio en la cruz del Calvario, haciéndose ese varón perfecto simplemente por amor a nosotros. Gloria al Dios Todopoderoso, para que tú y yo un día lleguemos a aquella perfección. Sabes que tú y yo lo podemos lograr. Tú y yo podemos hacerlo si nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, Él fue carne, Él sintió, Él lloró, Él sufrió, Él simplemente pasó aquellas etapas que tú y yo lo hemos hecho. Él lo hizo.
Lo hizo por amor y lo hizo por ejemplo para ti, para mí, para que tú y yo no tengamos una excusa de decir, Señor, es que ya yo no puedo más, yo voy a tirar la toalla, ¿sabes? Porque me llegó una prueba tan dura en mi vida que siento que esta prueba ha sido más dura, ha sido más grande que el Dios todopoderoso que yo tengo. Gloria al Señor, bendito y alabado es su nombre. El crecimiento espiritual que tú y yo debemos tener, aquella madurez. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar aquella madurez en medio de este caminar? No son los años en el evangelio. No es que yo tengo mucho tiempo de ser convertida, de ser cristiano o de ser cristiana. Los años no nos hacen tener esa madurez espiritual, porque muchas veces tenemos metido en nuestra cabeza que por el tiempo de estar en el evangelio ya yo soy un hombre o una mujer madura. Eso es mentira. Lamentablemente es la realidad. No es cierto que por tantos años que yo tengo de estar congregándome, de servirle al Señor, yo estoy adquiriendo una madurez espiritual. Gloria al Señor. El apóstol Pablo describe el proceso de la madurez espiritual en la iglesia. El objetivo es alcanzar la unidad en la fe, el pleno conocimiento de Cristo y la estabilidad doctrinal. Gloria al Señor. Nos preguntamos, ¿qué es la madurez? ¿Qué será la madurez? ¿Dónde se podrá comprar? ¿Dónde la puedo adquirir? ¿Cómo la quiero yo? ¿Cómo la puedo obtener si me interesa? Pues la madurez es el proceso continuo de crecer a la semejanza de Cristo. Esa es la madurez, caracterizado por la obediencia. El punto clave de la madurez es la obediencia. Mis hermanos, esto quiere decir que si tú y yo le obedecemos al Señor, estamos adquiriendo madurez. Sin embargo, en medio de ese trayecto, no quiere decir que tú y yo no vamos a pasar dificultades, que tú y yo no vamos a vivir procesos fuertes, que no vamos a estar involucrados en una situación que quizás se nos está saliendo de las manos, que nosotros perdemos aquel control de aquella situación. Pues la madurez espiritual es un proceso continuo que tú y yo vamos adquiriendo en el evangelio, en medio del caminar, en medio de cada caída. Cuando nos levantamos, allí vamos adquiriendo una experiencia. Esta experiencia me va alcanzando aquella madurez que voy buscando día a día en la presencia del Señor, aquella presencia del Dios todopoderoso que nos ayuda a perseverar, que aunque tú y yo caímos, Él extiende su mano de amor y de misericordia, y como todo padre bueno nos dice, ven hijo, aquí estoy, ven hija, aquí estoy a tu lado, ven, levántate, no te quedes ahí caído, ven, levántate que yo estoy a tu lado. Sabes que yo he estado contigo todos los días de tu vida, que no te he dejado sola, que hasta el día de hoy no te he dejado solo, he estado a tu lado, aunque tú has creído que yo te he dejado solo, que yo te he dejado sola, he estado allí, he visto tus lágrimas, he visto tu sufrimiento, he visto cómo has derramado tus lágrimas en medio de la madrugada, en medio de aquel sufrimiento. Gloria al Señor. Oh santo tú eres, Dios. Padre bendito y alabado es tu nombre, mi amado. Oh santo tú eres, Dios. Por medio de la obediencia, el dominio propio y la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Allí estamos alcanzando aquella madurez espiritual. Cuando tú y yo tenemos la capacidad o el don de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de aquel mal, de aquella maldad, de aquello que sabemos que es bueno delante de los ojos de los hombres, de nosotros, pero que es desagradable ante la presencia de Dios. Aquello que nos hace discernir qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada a Dios. Tener una vida en obediencia, sujeción, dominio propio. Esto cuesta, mis hermanos, esto no
no es fácil. Eso es mentira decir, es que yo tengo un dominio propio y voy a decir que no. Esto es mentira. ¿Sabes? Porque esto se adquiere en medio de las experiencias con el Señor. Cuando tú y yo tenemos aquellas experiencias a solas con el Señor, cuando tú y yo estamos allí en medio de aquella adversidad, de aquel problema donde creemos que no tenemos salida, allí es donde Dios se revela, allí es donde Dios empieza a abrir puertas, allí es donde Dios inmediatamente empieza a conocer. Ese Dios todopoderoso empieza a abrir puertas, ese Dios todopoderoso empieza a darte victoria que ni tú ni yo pensamos. Ese Dios todopoderoso empieza a hacer cosas grandes, empieza a hacer cosas ocultas que tú y yo desconocemos. Ese es el Dios que tú y yo predicamos. ¡Aleluya! Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Es un Dios que de la nada hizo todo. Cuán grande es nuestro Dios, cuán hermoso es. Por eso es que la adversidad, la circunstancia no nos puede separar del amor de nuestro Dios. Que aunque venga lo que venga, nuestra vida esté cimentada en el Dios todopoderoso. ¿Sabes por qué la Biblia dice que sin Él no somos nada? Nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. Nuestra vida sin Dios, que es nada, se vuelve un vacío. Aquel vacío que muchas veces el hombre y la mujer va a buscar en una cantina, va a buscar en un hombre, va a buscar en un deseo. Ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros conocemos de su presencia, nosotros estamos completos. Que aunque tengamos dificultades, es muy diferente, porque ya tú y yo sabemos a quién podemos recurrir. Tú y yo sabemos a quién podemos ir, al que nos puede solucionar ese problema, al que nos puede dar la victoria de aquella circunstancia que le estamos pidiendo. ¿Sabes? Solamente a Dios podemos ir seguros, solamente a Él. Gloria al Señor, bendito el que vive y reina. También nos permite superar la inmadurez emocional. Este es un punto clave para nosotros, porque muchas veces como seres humanos, la parte sentimental juega un papel fundamental en nuestras vidas como creyentes o como cristianos. Porque cuando estamos viviendo una circunstancia, ya sea buena o sea mala, en ese momento la parte sentimental, que si es mi hijo, si es mi hija, si es mi familia, lo voy a sentir más porque está pegado a mi lado. Pero cuando tú y yo alcanzamos esa madurez espiritual, ¿sabes? Aprendemos a pedirle al Señor. Porque cuando está la parte emocional en mi vida impregnada, empezamos a decirle: Señor, simplemente ten misericordia. No trates con él, no trates con ella. Haz esto y haz lo otro. Y le damos directrices al Señor de cómo queremos que Él trate, que Él obre con esos familiares. Pero cuando tú y yo tenemos aquella madurez espiritual en nuestra vida, nosotros empezamos a orar de una manera diferente. Empezamos a entregarle al Señor aquel familiar, aquel hombre, aquella mujer, y le decimos: Dios, haz lo que tú quieras, trata como tú quieras, Señor, haz lo que tengas que hacer. No limitamos al Señor en qué debes hacer, en qué área debes obrar. Simplemente le entregamos todo al Señor. Cuando ya nuestra parte sentimental ha madurado, cuando nuestra parte sentimental ha sido entregada al Señor, empezamos a entregarle todo, aún cuanto siente nuestro corazón, cuanto siente nuestra alma día a día. Bendito sea el Señor. Nos enseña a soportar dificultades con paciencia y aplicar la palabra en nuestras vidas diarias. El aplicar la palabra en nuestra vida diaria es algo que segundo a segundo debemos hacerlo, porque esto nos lleva a aquella perfección, aquel varón perfecto, a alcanzar aquella madurez en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. El aplicar la palabra diariamente a nuestras vidas cuesta, no es fácil. De llegar a Cristo
conocerlo y entregarnos totalmente a Él no es fácil. Pero dice la palabra del Señor que tampoco es imposible. No es imposible agradar a Dios. Todo está en la disposición de nuestro corazón. Todo está en la obediencia que yo quiera tener hacia el Señor. Si yo me quiero someter al Señor, yo le obedezco. Yo tengo disposición en mi vida. Y esto lo colocamos como un ejemplo aquí en lo terrenal. Cuando nosotros tenemos un patrón o una patrona, nos sometemos a ese hombre o a esa mujer. Y si ese hombre o mujer me dice, te toca trabajar el domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿será que yo le voy a decir que no? Debo obedecer, aunque yo sé que este día se lo debo dedicar al Señor, pero me toca obedecer a este hombre terrenal. Dadas las circunstancias, si llegamos a un acuerdo y logramos cambiar ese turno o ese día, gloria a Dios. Pero y si no se logra hacer, ¿cómo hacemos? Tengo que obedecer, porque si no tengo otra opción. Y la otra opción, ¿cuál sería? Me despiden, no me sirves, me busco otra persona que me trabaje de domingo a domingo. Entonces, si nos sujetamos y nos sometemos a un hombre en esta tierra, ¿cuánto más al Señor? ¿Cuánto más al Dios Todopoderoso que nos da la solución, que nos bendice, que nos tiene día a día con vida, con salud, que gozamos de una familia, que gozamos de un techo, que gozamos de tener aquellos beneficios que Dios nos ha regalado? Gloria al Señor. ¿Cuánto más al Señor debemos nosotros poner por obra esa palabra que Dios día a día va sembrando en este campo? Gloria al Señor. Bendito sea el que vive, convirtiéndose en instrumento útil para el servicio a Dios. Cuando tú y yo obedecemos, el Señor va limpiando nuestra vida. El Señor va quitando todo lo que todo lo que a Él no le agrada, porque hay cosas que a nosotros nos agradan, pero que a Él no. Y nos hacemos instrumento útil para el Señor. Gloria a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Vamos a estar buscando Hebreos capítulo 5, versículo 14. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, gloria a Dios. 5:14. Gloria a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto confirma lo que les acabé de decir de qué es la madurez. Gloria al Señor. Ahora vamos a tocar los puntos, definición de la madurez. Gloria al Señor. El punto número 1 dice, es un proceso continuo. Gloria a Dios. No se alcanza de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, disciplina y la acción del Espíritu Santo. Es un proceso continuo que tú y yo vamos alcanzando poco a poco. Esto no es que ya yo hoy me convertí, que ya yo hoy soy cristiano o cristiana, que yo estoy yendo a la iglesia y que ya voy a alcanzar aquella madurez y que va a venir una circunstancia a mi vida y yo la voy a confrontar como Dios me ha mandado. No, esto es un proceso lento. Es como cuando un niño tiene un aprendizaje lento. Muchas veces nos causa dolor de cabeza porque le estamos enseñando al niño y le estamos dando la lección y el niño se devuelve a las vocales, pero ya va con las consonantes. Entonces, nuevamente nos toca empezar de cero y otra vez. Así mismo es el proceso en el Señor para alcanzar una madurez. Es un proceso lento que tú y yo, cuando vamos medida en el proceso, que vamos en el camino que Dios nos ha permitido coger, que es buscar su presencia, en medio de aquella dificultad, en medio de una situación, en medio de aquella emoción, en medio de cada una de estas cosas,
Dios nos va procesando y allí vamos alcanzando aquella madurez. Punto número 2 es la semejanza a Cristo. El objetivo es reflejar el carácter, los valores y el amor de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, el amor del Señor en nuestras vidas día a día. Y no solamente reflejarlo, sino también transmitirlo a aquellas personas que necesitan de aquel consejo, que necesitan de aquella palabra, que necesitan que muchas veces nosotros lleguemos ante ellos a darle un abrazo, a decirle: Cristo te ama, Dios te bendiga. Gloria al Señor. El punto número 3 dice: pasar de la emoción a la convicción. Gloria al Señor. Es dejar de depender de otros. La emoción es cuando nosotros estamos recién convertidos muchas veces y nosotros queremos hacer todo, queremos ir para todas partes, todo lo quiero hacer yo y yo y yo. Vamos a una campaña, yo voy, vamos a un servicio por allá, yo voy, yo predico, yo lavo la silla, hago todo. Es muy diferente al primer amor, porque en el primer amor nosotros lo hacemos con deseo, con fervor, con anhelo. Voy a predicar, voy a servirle al Señor, voy para este culto. Es una actitud diferente. Pero cuando nos metemos en la emoción, es depender de otro, como dice uno, que lo empujen, aprender empujado. Hermano, vamos a discipular. Hermano, lo que pasa es que tengo que lavar un poco de ropa. No, vamos. Ah, bueno, cuando regrese yo lavo. Nos empujaron para poder ir. Pero cuando nosotros tenemos el primer amor, nosotros nos invitan: hermana, vamos a discipular. Sí, hermano, yo voy. ¿A qué hora es que hay que ir? No se preocupe, yo paso por usted. Inmediatamente estamos dispuestos para la obra del Señor. Pero cuando es lo emocional, está jugando mi corazón, es el que está jugando aquella emoción. Entonces, si tengo ganas emocionalmente, voy a ir. Y si no tengo ganas, ¿será que cuando nosotros no tenemos ganas, muchas veces no queremos venir a la iglesia? ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Somos seres humanos. Vivimos ese momento. Llega un momento de que me siento cansada. De pronto tengo flojera. Quizás los quehaceres de la casa, el trabajo, tantas cosas. Pero muchas veces llega ese dardo a nuestras vidas. Ay, yo no voy para la iglesia. Quisiera quedarme aquí descansando. Mañana voy, el miércoles voy, pero hoy no voy. Pero ¿qué pasa? Cuando tú y yo de verdad nos hemos enamorado del Señor, hemos alcanzado la madurez y hemos buscado de su presencia y tratamos día a día de que ser santificados por ese varón perfecto, nosotros así sea cansado llegamos. Nos sentamos en la silla, pero ahí estamos: Señor, aquí estoy. Señor, mira. Y empezamos a decirle cómo nos sentimos, cómo hemos llegado. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado una madurez. Pero la persona inmadura necesita que otro la vaya empujando. Necesita que le vayan dando un alimento sólido, un alimento suave. Esta oveja no puede comer todavía comida pesada, sino lechecita, porque de pronto su estómago vaya a sufrir, vaya a tener consecuencias. Entonces le vamos dando alimento sólido, líquido, suavecito, una gelatina, una leche, un juguito. Pero todavía no nos atrevemos a darle un alimento o una comida fuerte, un banquete, una sopa de pescado, porque ni Dios lo quiera se nos va la oveja. No está preparada para ese alimento. Gloria al Señor. Buscar cada día la perfección en Cristo, imitando su buena labor en la tierra. Eso es lo que nosotros buscamos día a día. Nosotros ser la imitación de Cristo en esta tierra. Que cuando muchos nos vean allá afuera, aún nuestras familias puedan decir: este hombre o esta mujer de verdad es un cristiano. Porque ¿qué nos soportó nuestro Señor Jesucristo? Aún no es comparado a lo que nosotros hemos vivido. Gloria al Señor, hemos vivido dificultades, pruebas leves.
A veces el Señor permite nada más que la palmera medio se remezca ahí un poquito y nosotros creemos que ya estamos perdiendo todo, que ya nos estamos muriendo. Señor, ya no puedo más. Señor, mira, ¿qué tal si el Señor nos permitiera vivir siquiera alguna circunstancia de verdad de la que Él vivió o de la que los apóstoles vivieron? Bendito sea el Señor. Pero como el Señor sabe qué capacidad tenemos cada uno, el Señor nos da conforme a la capacidad que tú y yo podemos soportar. Amén. Gloria al Señor. Características de la madurez espiritual. A. Estabilidad en la fe. Gloria al Señor. No se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Esto lo podemos buscar en Efesios 4:14. Gloria al Señor. Efesios 4:14. Gloria al que vive. ¿Quién lo encontró? Efesios 4:14. Léalo el que lo encontró, por favor. Entonces nos dice, el versículo confirma que no nos tenemos que dejar de llevar por cualquier tipo de doctrina, por cualquier persona que muchas veces recién convertidos nosotros, muchas veces llegan y nos dicen, mira, es que esta doctrina, esta es la mejor, esta es la verdadera, vamos allá, ven, yo te voy a discipular, ven, yo te voy a instruir. Gloria al Señor. Sino que tened una estabilidad firme en el Señor, en la fe. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice el versículo, entonces ya no seremos inmaduros. Esta es otra traducción. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Gloria al Señor. Muchas veces esto es lo que sucede en nuestras vidas. Como no tenemos una fe cimentada en el Señor, sino que está un poco débil, ¿qué pasa? Viene cualquiera y nos envuelve y nos dice, no, esta es la verdadera doctrina, mira que en esta está la verdad, mira esto, mira lo otro. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Cedemos a esa doctrina. ¿Por qué? Porque tenemos una inmadurez, no sabemos ni para dónde vamos, ni a dónde queremos llegar. Simplemente donde la corriente me arrastre, allá voy. Gloria al Señor. El punto número 2, carácter conformado a Dios. Reaccionan según las Escrituras y no según las emociones. Bendito sea el Señor. Este carácter conforme a Dios, nosotros debemos pedírselo al Señor día a día. ¿Por qué? Porque cuando se nos viene una dificultad que tú y yo no sabemos cómo vamos a reaccionar, muchas veces nos quedamos callados, pero otras veces no sucede lo mismo. Otras veces hablamos. Y cuando hablamos, herimos a aquellas personas, usamos palabras que no debíamos usar. Pero ¿qué sucede? Como lo dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo tengo es lo que voy a soltar. Entonces, ¿qué sucede muchas veces cuando a nosotros, a nuestra vida, ocurre una situación adversa? Tú y yo abrimos la boca y decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, por eso tú y yo debemos cada día pedirle al Señor tener aquel carácter de Dios en nuestras vidas, que Él forme su carácter en nuestras vidas, porque Él formando ese carácter, tú y yo vamos a actuar, tú y yo vamos a hablar de una manera totalmente diferente. Y sí se puede, se los repito. El Señor Jesucristo lo hizo en esta tierra. Aún sus discípulos, aún los apóstoles, aquellos imitadores de Cristo trataban día a día de perfeccionar aquella obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si aún lo hicieron ellos en aquel tiempo, cuánto más tú y yo, que somos esos embajadores de Cristo en esta tierra, que somos aquella semejanza de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. El amor y el servicio. Gloria a Dios. Santo el que vive. Este es un poquito duro. ¿Por qué? Porque el amor
y el servicio a la obra del Señor. El amor y el servicio en la obra de Dios. El amor y el servicio hacia el prójimo. El amor y el servicio hacia aquella persona que me hace el mal. Gloria a Dios. Dice, se evidencia en el servicio al cuerpo de Cristo y el uso de dones. Se evidencia en el servicio que yo día a día le ofrezco al Señor, y no solamente en este lugar, sino allá afuera. Porque si tú y yo somos embajadores de Cristo, tú y yo somos predicadores de la palabra del Señor por su misericordia, no es solamente para hacerlo en este lugar dentro del púlpito, no es solamente porque sabes, el mejor púlpito que nosotros los cristianos podamos tener es allá afuera. Allá afuera donde se encuentra el herido, el endemoniado, donde se encuentra aquella persona que le han echado a un lado, aquella persona que se encuentra decepcionada, allí donde está el drogadicto, donde está aquel homosexual, donde están aquellas almas cautivas. Allí es donde tú y yo debemos reflejar el amor y el servicio a Dios, el amor que nosotros sentimos por Dios, el servicio que nosotros le queremos regalar a Él. También asimismo hacerlo para allá afuera, para el prójimo. Hacerlo, dice la palabra del Señor, que hace todas las cosas como para el Señor. No para el hombre, dice como para el Señor. Si me toca barrer allá afuera, yo lo voy a hacer como para el Señor. No para que el hombre me vea que yo estoy cogiendo la escoba, o para que aquellos vecinos se den cuenta que yo soy la que más barro, o yo soy el que más esto, el que más... No, para el Señor. Hacer todas las cosas con amor y servicio para el Señor. Gloria a Dios. Responsabilidad. Asumen la responsabilidad de su propio crecimiento. En la vida espiritual, cuando ya alcanzamos una madurez, ya no dependemos de otra persona que nos va a decir: hermana, hoy hay oración o yo la espero. Hermano, recuerde que mañana hay ayuno. El pastor: hermanos, les recuerdo que el domingo hay escuela dominical. Cuando tú y yo alcanzamos una madurez, no tenemos que tener a otra persona que nos esté empujando, que nos esté recordando, que nos esté diciendo: ¿será que viene? Hermano, no ha venido, vamos a llamarlo, vamos a llamarla, ¿por qué será esto, lo otro? No. Cuando tú y yo alcanzamos una madurez espiritual, en nuestra vida hay una responsabilidad hacia Dios y hacia la obra de Él. Entonces, como yo soy responsable a esta obra, Señor, yo trato de irme temprano, Padre, ser puntual, llegar a los servicios, tratar de no faltar en cada servicio, en cada ayuno. Gloria a Dios. Bendito el que vive. Entonces nos hacemos responsables a nuestro propio crecimiento espiritual. Ya no dependo de aquella persona. Ya dependo de que Dios, por su infinito amor y misericordia, me ha llamado, me ha escogido y me está dando un crecimiento espiritual. Y aún más adelante veremos que aún nosotros servimos como aquellos motores para empujar a muchos. Gloria al Señor. La humildad. Ay, Señor, esta también da un poquito duro. Ser humilde como nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. El Señor tiene que darnos día a día esa humildad. Muestra humildad y una vida de oración constante. Aquí está la respuesta para obtener una humildad. Debemos estar allí en comunión diariamente con el Señor. Allí pidiéndole, entregándole al Señor nuestras áreas. Porque como seres humanos nos enojamos. Como seres humanos nos airamos. Como seres humanos hay momentos en los que decimos: no me digas nada. Para no pecar en contra de aquella persona. Para no herir a aquella persona, el Señor nos ha enseñado en medio de la madurez, mejor es callar. Calladito, calladita. Y aun cuando callamos, se nos levanta el enemigo y nos dice: y ahora no me vas a decir nada. Ajá, pero si tú antes me contestabas, yo quiero que tú me digas algo, pero habla, dime. Y nosotros orando, Señor, en el nombre de Jesús, ahí en la mente, en silencio, pero orando.
orando. Hermanos, eso cuesta. Eso es difícil. Eso es para nosotros, sí es verdad que es frustrante, porque usted quiere que me estás diciendo y yo también te quiero decir. Pero en la madurez en el Señor nos enseña a callar, a enmudecer. Así como el Señor le dijo a aquel mar, calla y enmudece. Así mismo el Señor nos enseña a nosotros a callar y a enmudecer. Y hay momentos que nuestra carne, hermano, eso se quiere levantar y quiere decirle siquiera una sola. Pero el mismo Espíritu Santo de Dios nos insta y nos recuerda, mejor cállate, mejor haz silencio. Allí vas a ganar más, mejor calladito. Y empezamos nosotros, aunque nos dé duro, a mordernos nuestra lengua. Y ahí en medio de ese momento, tú y yo empezamos a orarle al Señor. Señor, toma el control. Señor, míralo. Señor, míralo. No es fácil vivir esa circunstancia, porque la carne quiere actuar como tal. Tú me estás diciendo, yo te voy a decir, Señor, regálame un permisito que voy a dejar la Biblia. Perdóname por este momento, pero yo lo voy a poner en su sitio o yo la voy a poner en su sitio. Muchas veces hemos visto esos testimonios. Bendito sea el Señor. Pero como Dios es tan bueno y Dios nos está enseñando día a día, el Señor nos enseña. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces Él nos da, allí es donde se refleja el dominio propio. Allí es donde de verdad vamos a mirar. ¿Será que yo tengo dominio propio, Señor? Y viene esa circunstancia donde viene X persona y le dice, sí, ven, sal a la puerta, ven, esto. Y nosotros como que, Señor, y el Señor calle y enmudece. Al silencio. Y ahí es donde empezamos nosotros muchas veces a decir esas palabras. Ay, Dios mío, te salva porque yo soy cristiano o cristiana. Pero si yo no fuera cristiana o cristiano, ay, quién sabe qué sería de ti. Yo te hubiera... Y empezamos nosotros a decir, a que nuestra mente se vaya un poquito lejos de cómo éramos. Por la misericordia del Señor, el Señor nos ha rescatado, el Señor ha salvado nuestras almas. Y como el Señor sabe qué capacidad tenemos tú y yo, por eso es que el Señor nos coloca aquellas pruebas que solamente tú y yo podemos soportar. Gloria a Dios. Entonces, este punto de la humildad nos cuesta, como muchos puntos, nos cuesta asimilarlo, ponerlo por obra en nuestra vida. Porque es difícil vivir en esa situación y hoy en día nosotros meditamos en el Señor Jesucristo cuando Él fue a aquel lugar, aquel monte donde Él sintió aquel peso de pecado, no solamente un solo pecado, sino el pecado de toda esta tierra. Imagínense ustedes esa escena. Si usted y yo muchas veces no podemos con el problema que tenemos, que debe ser 1, 2, 3, 5, 10, no sé. Pero no es de toda la tierra. Ahora usted se imagina nada más el pastor con los problemas de la congregación. Dime los de él. Ahora Jesucristo, que llevaba todos los de esta tierra, los que no habían nacido, los que todavía por ahí ni en el pensamiento, los que han venido naciendo, los que se han ido. Imagínense ustedes se pueden imaginar un solo segundo de sus vidas, que ustedes hubiesen sido aquel escogido o aquella escogida por Dios y que Dios los hubiera mandado a esta tierra para que sintieran el peso del pecado. Mi hermano, yo creo que ni pensándolo enseguida le digo, Señor, yo no puedo más. Señor, yo no puedo más, Dios mío, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque si con los de nosotros muchas veces nos sentimos hasta aquí, ¿cuánto más los de esta tierra, mis hermanos? ¿Cuánto más aquel pecado que hoy en día usted y yo estamos viendo, lo que está aconteciendo, lo que pasa por nuestra vista día a día? ¿Cuánto más ese peso de pecado? Pero aún así, este ejemplo palpable que nosotros tenemos, Él nos dio por conocer aquella humildad. Él no dijo, yo me voy a vengar cuando yo los tenga enfrente. Miren cuando Pedro corta la oreja de este soldado, Malco. ¿Cómo obró Pedro? Pedro no estaba maduro en ese momento. Le vas a hacer al Señor. ¡Guas! Él no lo pensó. Él enseguida actuó. Ahí que actuó su emoción, su corazón, porque él dijo, le vas a hacer daño al maestro. No, Señor, yo voy a dar mi vida entonces.
Pero claro, él enseguida sacó la espada, facilito, ¿cierto? Así muchas veces hacemos nosotros. Estamos viendo la situación que estamos viviendo, si es en la iglesia, si es emocional, si es física, si es espiritual. ¿Y qué hacemos muchas veces? Actuamos por la emoción. ¿Qué sucedió en ese momento de la escena? Pedro cortó su oreja y listo, no pasó nada para él. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Con tanto amor, misericordia, humildad, responsabilidad, honestidad, todo lo que se puede colocar en este mundo de títulos sobre nuestro maestro. Él se agachó, recogió la oreja, en ese momento no lo llevó para un hospital, no le colocaron anestesia, simplemente un milagro que Dios obró, que Jesucristo en esta tierra delante de muchos lo hizo. Cogió aquella oreja y se la colocó. Santo Dios, qué milagro tan creativo en ese momento. El Señor obró de una manera maravillosa sobre este hombre. Pero sabes que de ahí en adelante podemos ver que Pedro va alcanzando poco a poco. No fue de la noche a la mañana, no fue antes de que cantara el gallo, no. Poco a poco fue alcanzando aquella madurez espiritual. Estas son aquellas características que nosotros muchas veces reflejamos en nuestra vida y no sabemos si de verdad tenemos una madurez o quizás nos encontramos entre las etapas de la madurez. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Pasos hacia la madurez espiritual. Bendito sea Jesús. Señor, ayúdanos a asimilar la palabra. Vamos a empezar por esta. Asimilar la palabra, estudiar y aplicar la palabra en su vida, en mi vida. Aplicar. Esta es una de las que más nos duele. ¿Por qué nos duele, hermana? ¿Por qué? Porque es que cuando tú y yo vamos a aplicar la palabra a nuestra vida, hay muchas cosas que no están a nuestro favor. Hay muchas cosas que a nosotros como carne, sentimos que nos perjudica. Ay, Dios mío, Señor, ¿y por qué tú pusiste eso ahí? Ya no está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque lo que es agradable para mí, para Dios no es agradable, es desagradable. Entonces, el aplicar en nuestra vida nos duele. ¿Por qué? Porque si empezamos por los mandamientos, nada más 10 dejó ahí por encimita el Señor. ¿Será que nosotros aplicamos esos 10 mandamientos en nuestra vida? Hay silencio, Señor. Padre, aplicar la palabra a nuestra vida es duro, hermano. Vea, yo creo que lo más durísimo es esto. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar todo en nuestra vida y no lo hacemos nosotros. Lo hace el Señor poco a poco. Y nosotros nos damos cuenta de esa respuesta de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, si usted y yo nos examinamos o nos miramos a un espejo espiritual, físico, usted mira hacia atrás y usted dice, Dios mío, Padre, gracias por rescatarme. Porque no soy hoy nada de lo que era comparada años atrás o comparado lo que era años atrás. Si nosotros hoy en día miramos, hacemos un mini examen, nosotros podemos mirar que poco a poco, sin darnos cuenta, hemos ido aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Con la ayuda del Señor, hemos ido dejando todo lo que a Él no le agrada. Hay cosas en nuestra vida, sí, porque somos seres humanos, somos seres imperfectos, somos seres que día a día pecamos, pero así como pecamos, tratamos día a día de buscar esa perfección en el Señor, de reconocer el estado de mi vida delante de Él. Señor, ¿cómo me estoy comportando como tu hija, como tu sierva, como madre, como esposa, como amiga, como hermana? ¿Qué estoy haciendo en mi vida yo para cambiar muchas áreas en mi vida que no te agradan? El aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es fuerte. ¿Por qué? Porque nos cohíbe de muchas cosas que a nosotros nos agradaban. Una de ellas es el pecado. ¿Cuánto no nos deleitamos en el pecado? De una o de otra manera, en el caso de las mujeres, teniendo 2 chicos, 3 chicos, tantos novios, en el área de los hombres, también viceversa, teniendo 2 novias, 3 novias, cuando estuvimos en el colegio, ¿qué no hicimos? Si nosotros hoy en día nos ponemos
hacer un autoexamen o una autoevaluación. Nosotros miramos de nuestra juventud qué locuras no hicimos, cuánto pecado no cometimos. Gloria al Señor. Suficiente. Si nos ponemos a hacer una lista, creo que no terminaríamos todavía, porque ha sido bastante pecado que cometimos en la juventud, los jóvenes que hoy en día se están levantando. Gloria al Señor. Tienen que mirar cómo están caminando delante de Dios, porque todo esto nos va a traer un día una consecuencia. Hoy en día, muchos estamos pagando la consecuencia de aquel pecado que hicimos, de aquel pecado que cometimos, de aquellas cosas horrorosas que consciente o inconscientemente hicimos, pero que hoy en día vivimos consecuencias, porque quedaron algunas secuelas. Gloria al Señor. Y dice su palabra, que el que está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, pero algo sucede allí. Y es que hoy en día usted y yo podemos ver, podemos analizar nuestra vida y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo, Señor, esta adversidad? Dios mío, ¿por qué está aconteciendo esto en mi vida, Señor? Y empezamos nosotros a meditar. Y el Espíritu Santo de Dios nos empieza a recordar, hermanos, que aunque hicimos cosas allá inconscientemente, consciente o inconscientemente, mi hermano, mi hermana, pues el Señor pasa alguna factura, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor no nos creó para que nosotros estuviéramos apartados de Él. El Señor nos creó para nosotros estar adorando, glorificando y guardándonos para Él, obedeciéndole a Él, solamente a Él. Gloria al Señor. Pero ¿será que cuando estábamos allá afuera nosotros le estábamos obedeciendo al Señor? ¿Será que le estábamos agradando cuando nos íbamos para un baile, cuando andábamos en lugares que no teníamos que andar, cuando teníamos amistades que no teníamos que tener? ¿Será que ahí le estábamos agradando al Señor? Estábamos desagradando su presencia. Por eso es que el Señor en este paso, gloria a Dios, a la madurez, nos dice que debemos asimilar la palabra, ponerla por obra, aplicarla a nuestras vidas día a día. ¿Por qué? Porque ya Él no quiere que nosotros actuemos como actuamos en un pasado, porque Él no quiere que nosotros hagamos aquellos horrores que hicimos estando en un pasado. Gloria al Señor. Aquellas cosas que marcaron tu vida y mi vida. Aquellas cosas que aún en nuestras vidas han dejado cadenas. Han sido maldiciones que hemos estado arrastrando. ¿Por qué? Por una mala decisión, por una mala actuación que hicimos, por un mal momento que vivimos que ha marcado nuestra vida. Y que hoy en día el Señor ha ido poco a poco sanando, libertando y dando ese consuelo a nuestra vida. Porque ¿cuántos no llegamos heridos al Señor? ¿Cuántos no llegamos derrotados? ¿Cuántos no llegamos que no valíamos nada? Todo lo que nos dijeran allá afuera lo creíamos. ¿Por qué? Porque aún nuestra autoestima estaba por el suelo. Gloria al Señor. Pero ya en el Señor ha ido preparándonos día a día. El Señor ha ido perfeccionando su obra. Aquella obra que Él un día empezó y que la perfecciona día a día en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Otro paso hacia la obediencia es la vida de oración y comunión. Gloria al Señor. Esta va agarradita de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Esta también nos cuesta un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros afanes, diariamente, tenemos una comunión con el Señor, sí, pero ya no es una comunión íntima, una comunión donde tú y yo estamos a solas con Él, donde tú y yo llegamos allí arrodillados, sentados, en el momento, en el lugar que el Señor nos ha permitido y tenemos ese momento de padre a hija y de hija a padre o de padre a hija. Llegamos, empezamos a hablar con Él, teniendo una intimidad. Cuando usted y yo tenemos una intimidad con una persona, no es solamente en aquella intimidad que tienen las parejas, sino una intimidad puede ser con una joven
de aconsejarla. Puede ser con un hombre, con una mujer, aconsejándolo, orándolo, cualquiera sea la circunstancia que se aparezca en ese momento, para tener una intimidad con esa persona. Cuando es una consejería, nosotros queremos estar con esa persona, ¿cierto? Que nadie moleste, que nadie venga en este momento, no, que te están buscando. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos de ese momento de estar aconsejando o de estar dialogando con X persona, ¿qué sucede? Muchas veces la persona se fastidia y dice, no, tú estás ocupado o ocupada. Regreso después, se va la persona. ¿Por qué? Porque hay una distracción en ese momento. Así sucede en la intimidad con el Señor. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con el Señor a solas, cuando tú y yo estamos allí en su presencia, no queremos que nada nos moleste. Es más, le decimos a nuestros hijos, no estoy. El que me venga a buscar, el que me llame, el que no estoy en este momento con. Y aún nos encerramos en nuestra habitación o en nuestro lugar, en nuestro hogar, donde quiera que estemos y tengamos esa oportunidad con el Señor. Allí estamos teniendo aquella comunión íntima y aquella oración con el Señor. Pero muchas veces llegan aquellos afanes a nuestra vida y aún estamos haciendo los quehaceres y estamos en comunión, pero ya esa comunión no es una comunión íntima. Ya es una comunión normal o secular con el Padre, dándole a entender o a conocer lo que estoy viviendo, lo que yo quiero. Gloria al Señor. Mantener una relación constante con Dios. Hay que cosecharla poco a poco, así como la madurez. Poco a poco empezamos nosotros a mantener esa oración de 5 minutos, esa oración resorte, ya después no son 5 minutos, sino que son 10, y allí se va aumentando más y más. Cuando viene a ver, ya tenemos 1 hora en plena comunión con el Señor. Después no es 1 hora, sino más tiempo. Gloria al Señor. Dependencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Allí es donde tenemos aquella dependencia del Espíritu Santo, y aún muchas veces cuando tú y yo no queremos orar, cuando tú y yo no queremos tener esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo dentro de mí me insta a buscar de su presencia. Hay algo que nosotros decimos, yo no sé, tengo algo que me está instando, que me está obligando a orar. Hay algo que está dentro de mí que me está diciendo que clame, que ore, que ayune, que vigile. Gloria al Señor. Esa es la dependencia del Espíritu Santo, la cual todos debemos tener, buscando aquella madurez espiritual. Porque si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿quién nos va a instar a orar? ¿Quién nos va a instar a mantener esa prudencia, a buscar esa humildad? ¿Quién lo va a hacer? Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios son quienes nos pueden ayudar. Obediencia, servicio y perseverancia. Superar la inmadurez. Para superar la inmadurez hay que dejar el egoísmo, las contiendas, la mentalidad de niño espiritual. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, esta es otra traducción, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales o maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Superar la inmadurez es dejar todas estas cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros actuamos así. Nosotros actuamos egoístamente. Voy a pensar solamente en mí, voy a buscar el bienestar mío y los demás
Cada quien que salve por su vida, que miren cómo hacen, voy a esto, voy a lo otro, siempre como que buscando el bien propio para mí nada más. Pues cuando nosotros vamos alcanzando la madurez espiritual, ya nosotros no pensamos de esa manera, ya nosotros vamos pensando en que el hermano y la hermana no han venido. Voy a visitarlo, algo le está sucediendo, voy a instarle a llevarle una palabra de parte de Dios, vamos a darle aquel aliento de parte de Dios a que se levante, a que siga buscando, a que se siga congregando, a preocuparme por lo que le sucedió a mi hermano o a mi hermana que no pudieron asistir. Gloria a Dios, ya no actuamos de una manera egoísta, ya no actuamos de una manera que, ay no, el hermano no vino porque se fue para playa. Y como fue puente, no, eso fue que se fue de viaje y regresa. No, esa es una manera nosotros de pensar como niños, porque nosotros no sabemos qué está aconteciendo en la vida de aquellas personas, qué se les presentó, qué inconveniente tuvieron, porque no pudieron venir hoy. Pero no sabemos nosotros en su casa qué conflicto habrá. ¿Por qué el hermano o la hermana no pudieron asistir? Gloria al Señor. Muchas veces por circunstancias, otras veces porque se les presentó una emergencia en la ropa que se iba a colocar, no sé qué les sucedió, algo. Pero no podemos pensar de que hoy no vinieron o aquel hermano o hermana no vino. Eso fue de que se fue de paseo. Como vino el puente, aprovecharon y desde ayer y esto, porque estamos maquinando algo en nuestra mente que no debe ser. No sabemos qué situación se le presentó, no pudieron venir, tenemos es que orar por ello. Gloria al Señor. Obediencia activa, vivir los principios bíblicos en la vida cotidiana. Gloria al Señor. Prueba y sufrimiento. Las dificultades de la vida son herramientas que Dios utiliza para desarrollar la paciencia y el carácter. Santiago capítulo 1, versículo 2, de 2 al 4. Gloria a Dios, ahí nos recalca sobre prueba y sufrimiento. Las dificultades de la vida son herramientas que Dios utiliza para desarrollar paciencia y carácter. Cuando usted y yo estamos viviendo dificultades, adversidades, pruebas, etcétera, es allí donde el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque muchas veces somos impacientes. Ay, Señor, yo quiero esto ya. Ay, Dios mío, por favor, ya. Y comenzamos a pedirle al Señor porque es nuestra voluntad y no le pedimos, Señor, haz tu voluntad. En el tiempo tuyo, Señor, mira esta dificultad que estoy viviendo, Dios mío. Hermano, no es fácil. No es fácil nosotros someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como carne queremos resolver las cosas nosotros mismos. Nosotros por nuestro propio medio, si estamos viviendo una adversidad económica y necesitamos pagar el arriendo, un ejemplo. Ay, Señor, no tengo para el arriendo, Padre. Y nosotros le pedimos al Señor, Padre, tú dices en tu palabra, Dios mío, que tú eres el dueño del oro, de la plata, Señor, tú dices en tu palabra. Y empezamos a clamarle al Señor su palabra, pero no vemos respuesta. ¿Será que nosotros muchas veces nos sentamos, Señor, voy a esperar tu voluntad? Pero viene el dueño de la casa, Señor, a cobrarme y dime, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos nosotros? No conseguí, Señor, entonces me toca ayudarte por aquí. Voy para tal lugar, voy para donde mi mamá, mi hermana, mi prima, donde sea. ¿Y qué hacemos? Buscamos el dinero, prestamos el dinero y cancelamos el arriendo. Pero resulta y pasa que quedó aquella deuda pendiente. Pero como nosotros no le obedecimos al Señor, ¿qué sucede? Vienen dificultades para pagar aquel dinero. Y viene otro mes de arriendo. Ya serían dos problemas. Uno solo se convirtió o lo convertí en dos. Porque yo quise buscar mi propio medio, yo quise resolver porque yo soy yo. Como el Señor no me resolvió, Él se demoró, entonces yo lo voy a buscar para resolver. Entonces ahí es donde el Señor nos enseña paciencia, a esperar. Esa cuesta, esa es difícil. Esa paciencia cuando nosotros, Dios mío, Señor, sentimos que ya todo se está saliendo de control y el Señor nos dice, espera pacientemente, espera. Ay, Dios mío, Señor, estas dificultades, Padre, que estoy viviendo, Señor, allí es donde el Señor nos está alcanzando, nos está dando aquella madurez. Ahí es donde tú y yo estamos dando aquellos pasitos, como aquel niño que está aprendiendo apenas a caminar, pero antes de aprender a caminar,
ese niño se cae, se golpea, se hace algunos granitos, algunas ñoñitas, le sale sangre. Ese niño sufre en medio de aquella meta que él quiere alcanzar, que es caminar. Él se golpea, se cae, se levanta. Hay momentos en que se golpeó con una piedra, se raspó, sangró su rodillita, pero él se levanta nuevamente. Él está aprendiendo allí en medio de ese proceso. Así es el Señor con nuestras vidas. Él quiere enseñarnos día a día que alcancemos aquella madurez en su presencia, que nosotros no nos afanemos por las cosas que estemos viviendo, que nosotros no corramos a resolver aquello que estamos por, ya no tengo salida, Señor. No busquemos la salida nosotros mismos por nuestro propio medio, porque el Señor nos está enseñando a depender de Él, a confiar en Él, a tener nuestra plena seguridad en el Señor, a poner aquella palabra por obra en mi vida. No es solamente predicarla, sino aplicarla a mi vida. ¿Cómo lo estoy haciendo yo en este momento? ¿Será que cuando tú y yo estamos viviendo aquel momento en lo que necesitamos respuesta de parte de Dios, será que nosotros esperamos en el Señor o nos estamos moviendo por nuestros propios medios? Solamente Dios lo sabe. Componentes clave de la madurez: diligencia. Requiere esfuerzo activo de parte del creyente para añadir las virtudes a su fe. La diligencia, gloria al Señor. Muchas veces debemos ser diligentes, pero otras veces el Señor nos dice, quédate quieto. Es como en el caso cuando debemos hablar. No todas las veces vamos a estar callados. Hay momentos que el Señor nos dice, abre tu boca. Pero ¿por qué nos dice abre tu boca? Porque vamos a hablar prudentemente. En un momento de rabia o en un momento en que haya una discusión, gloria a Dios, ¿será que nosotros si abrimos nuestra boca en ese momento vamos a hablar palabras sabias? Que le estén diciendo, es que yo estoy aburrido, tú me tienes harta, es que yo no sé tú qué haces la plata, tú qué te crees. ¿Será que nosotros vamos a hablar sabiamente en ese momento? O que venga una persona y nos diga, es que tú me tienes aburrido, es que te voy a dar por esto y esto y esto y esto. Nosotros vamos a decir, no te preocupes, que Cristo te ama. Nosotros no vamos a actuar de esa manera, ni tampoco vamos a hablar de esa manera. Entonces la diligencia nosotros también la tenemos que poner por práctica en nuestra vida. Nosotros debemos día a día ser diligentes ante el Señor, buscar aquella presencia de Dios para que el Señor sea Él quitando todo lo que no le agrada de nuestras vidas para alcanzar aquella madurez. También debemos tener piedad o misericordia. Implica vivir con un respeto profundo hacia Dios y hacia los demás. Y se demuestra en un carácter misericordioso, buscando agradar en todo, no buscando cayéndole mal al hermano o a la hermana porque está viviendo una situación de que hoy no pudo ir a la iglesia. Entonces yo voy a decir, yo vi al hermano por allá después de que salimos, entonces él no fue a la iglesia porque se fue para el parque, porque se fue para la playa, porque subió algo que estaba disfrutando, y muchas veces no sabemos si esas fotos eran viejas. Y el hermano o la hermana ese día quiso colocar en su estado de WhatsApp una foto que fue a predicar en una finca, una foto que fueron a evangelizar, una foto de esto, de lo otro. Pero como el hermano hoy no vino a la iglesia, yo digo que fue hoy, porque yo no lo vi o porque yo no la vi. Entonces debemos mostrar esa piedad, esa misericordia hacia aquellas personas que nos rodean, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino los que están a nuestro alrededor, porque recordemos que nosotros tenemos allá afuera una nube de testigos. Nosotros somos carta abierta, mis hermanos y mis hermanas. Muchas veces ha acontecido en nuestra vida, a mí me ha sucedido, que me han contado cuántas veces salgo, a qué hora salí y a qué hora regresé. Y un día menos esperado me dicen, nada más me llaman para decirme, Grey, tú saliste tal día, de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Y yo me quedo como que, Señor, wow, y yo no me di cuenta ni cuánto me demoré, ni cuántas veces en la semana salí. Pero nosotros tenemos una nube de testigos, una cantidad de personas que están a la expectativa de qué hacemos nosotros. Si nosotros nos comportamos como verdaderos cristianos, si nos comportamos como un creyente, si nos comportamos como un simpatizante o si nos comportamos como una persona inconversa.
Bendito sea el Señor. El afecto fraternal se refiere al cuidado mutuo entre nosotros. Ese afecto que nosotros debemos brindarle a aquella persona, ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces allá afuera, mis hermanos, nosotros tenemos amistades, conocidos, que muchas veces están pasando una situación que hasta Satanás ha enviado en sus mentes un dardo de quitarse la vida. Pero cuando tú y yo, con un abrazo, con decirle una palabra, simplemente con extenderle la mano, muchas veces el Señor ha hecho milagros. Entonces tú y yo debemos nosotros tener ese cuidado mutuo, ese afecto, dárselo a aquellas personas que necesitan un cariño de parte de Dios, no de parte del hombre o de la mujer, de parte de Dios. Dios nos guía, no es que nosotros vamos a ir por la calle y vamos a estar abrazando a todo el mundo y dándole besos a todo el mundo, no. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el que habita dentro de nuestro ser. Él es el que nos guía. Muchas veces nosotros vamos pasando por un lugar o llegamos a un lugar y hay tantas personas, pero Dios nos direcciona a tal persona, a llevarle una palabra, a darle un abrazo, a darle un aliento a esa persona. Y muchas veces nosotros, desconociendo lo que está viviendo aquella persona, el Señor coloca esas palabras en nuestras vidas. Y para ello es un refrigerio, es un aliciente. Y muchas veces después, tiempo después, escuchamos un testimonio de esa persona. Yo estaba en tal circunstancia, me sentía, pero llegó tal persona que yo ni conocía. Me dio un abrazo, me dio una palabra de parte de Dios y ese día mi vida cambió. ¿Cuántos no se han convertido por un abrazo? ¿Cuántos no se han convertido por un Dios te bendiga? ¿Cuántos no se han convertido porque aquella persona está impartiendo el amor de Dios en su vida? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. El afecto fraternal y el amor van agarrados de la mano. Es aquello que tú y yo debemos demostrar que Dios ha dado a nuestras vidas. Quizás nosotros anteriormente nos costaba dar amor, dar afecto, demostrar lo que sentimos por otra persona. Pero en el Señor nos ha hecho una nueva criatura. El Señor ha dado cosas que tú y yo no teníamos, que quizás carecíamos de amor, de cariño, por falta de rechazo, por falta de resentimiento, por falta de tantas cosas que había en nuestra vida. Eso no dejaba que el amor se demostrara en nuestra vida. Pero cuando tú y yo llegamos en el Señor ha cambiado todo eso. El Señor ha quitado, dice su palabra, que ha cambiado mi lamento en baile. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Etapas del desarrollo espiritual. La primera etapa, gloria al Señor, infancia. Hay 4 etapas espirituales en esta mañana. Usted se va a caracterizar en cuál se encuentra. Cada quien sabrá, gloria al Señor, en qué etapa se encuentra en esta mañana. La primera etapa es la infancia. Representa el inicio de la vida en Cristo. Se caracteriza por una dependencia total, una fe sencilla y la necesidad de recibir cuidado constante. Esto, la cita bíblica, gloria al Señor, vamos a estar buscando Primera de Pedro, capítulo 2, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos lo tienen? Léalo, gloria al Señor. Allí nos está dando la respuesta, gloria a Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la etapa de la infancia espiritual. Como decía ahorita, el bebé cuando está recién nacido, ¿será que nosotros le vamos a dar un caldito de pollo? No. Y es líquido, ¿cierto? Pero no se puede, porque si lo hacemos, gloria al Señor. Las características de la infancia espiritual son movidos por las emociones, vulnerables a las falsas enseñanzas y aprendices de las verdades básicas. Gloria al Señor. Son movidos por cualquier tipo de doctrina. Venga, hermano, está recién convertido. Venga, hermano, yo lo invito a esta iglesia. Ah, bueno, yo voy. Ah, el otro domingo, hermano, vamos para allá. No, yo voy. No,
Yo voy, donde me inviten, yo voy. Y cualquier cosa que le digan, él la va a creer. Esa es la infancia espiritual. Gloria al Señor. La etapa número 2, niñez espiritual. Gloria al Señor, ahí va creciendo el niño o la niña. El creyente empieza a involucrarse y a conocer la doctrina. Empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios y a querer saber más. Empieza a dejar las prácticas del pasado, pero todavía lidia con actitudes carnales. Todavía hay cositas ahí porque, todavía es un poquito así carnal, entonces, pero está tratando de involucrarse en las cosas de Dios. Esto lo podemos buscar en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando lo tengan. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Léelo. Amén, gloria al Señor. En este paso o en esta etapa de la niñez, sigue todavía con la leche. ¿Por qué? Porque todavía es un niño espiritual. Como tal, un niño, su estómago no está acostumbrado a darle una comida fuerte, porque si lo hacemos podemos dañar su estómago y causa muchas molestias. Entonces, el niño espiritual o el creyente espiritual empieza a involucrarse en las cosas de Dios y a conocer. Le llama la atención el evangelio. A mí me gusta ir a las campañas, a mí me gusta ir a las vigilias, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios. Empieza ahí a involucrarse, pero todavía lidia con cosas de la carne. Todavía tiene algunas cosas ahí que el Señor tiene que ir quitando. Las características del niño espiritual es que hay más conocimiento, pero también inconstancia. Voy hoy, como en la semana me congrego 3 veces, voy a ir una. La próxima semana creo que voy 2 veces. Y después falto una semana y otra vez voy la otra semana. Estas son las características de aquel niño espiritual. Hay inconstancia para congregarse, celos, contiendas. Cuando las cosas no salen como esperan, se enfurece o se aíra. Gloria al Señor. Cuando las cosas no salen como yo quiero, Señor, entonces vamos a tener problemas porque yo te dije, Dios mío, que era así y tú no hiciste así. Allí es donde se ve que este niño o esta niña comienza diciendo, ya no me voy a congregar más. Si yo iba antes toda la semana, ya no voy a ir toda la semana porque yo le dije a Dios y Dios no me respondió. Entonces, si Dios no me respondió porque no me está oyendo, y si no me está oyendo, ¿yo qué voy a hacer allá? Y empezamos, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Juventud espiritual, tercera etapa, gloria al Señor, gloria a Dios. Juventud espiritual, el creyente comienza a desarrollar fuerza espiritual, gloria a Dios. Vence tentaciones recurrentes y empieza a servir a los demás. Su enfoque cambia del yo al nosotros en la fe. Gloria al que vive, Cristo Jesús. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, 14. Juventud espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Gloria al Señor. Amén, ya lo consiguieron. Los jóvenes hoy están activos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tanto es nuestro Dios. Bueno, en la traducción que tengo yo, dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, oveja y paloma. Para los sacrificios, vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Ay, se fue para que no. Perdón, gloria a Dios. Si es esa. Si es esa, pero es otra traducción. Gloria al Señor. Entonces, aquí nos habla de que el Señor entró al templo, ¿cierto? Pero como ya él tenía una madurez, aún teniendo una madurez, ¿cómo actuó el Señor Jesucristo cuando entró a aquel templo y vio esos mercaderes dentro del templo? ¿Será que él se echó a reír y dijo, gloria al que vive, Señor, aleluya? No, él se molestó. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se alababa el Señor, donde se glorificaba el Señor, pero que en ese momento lo habían cogido como almacén, vendiendo por aquí, vendiendo por allá. Gloria al Señor. Él se molestó. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no estaba bien. Gloria al Señor.
porque allí adoraron en un tiempo al Señor. Ahí glorificaron y exaltaban el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de aquella madurez espiritual, aquella que empezamos a desarrollar nosotros en medio del camino del Evangelio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro enfoque ya cambia del yo sí puedo, yo hago esto, yo lo otro, yo salgo, yo soy la que más predico, yo soy la que más usa a Dios, yo. Cuando ese enfoque cambia y nos dedicamos primeramente en el Señor, nos enfocamos, el Señor es esto, el Señor, y compartimos con nuestros hermanos, ya nosotros estamos alcanzando aquella madurez. ¿Por qué? Porque si viene una dificultad en medio de aquellos hermanos, yo voy a tener una madurez o ellos van a tener una madurez cómo afrontarla. Pero si yo me enfoco en el yo, muchas veces por eso es que ocurren los conflictos. Es que tú dijiste, que tú hiciste, que tú, y nosotros intentamos que defendernos. No, pero fue no sé quién, no, pero no sé quién dijo, pero esto, pero lo otro. Entonces, cuando tú y yo alcanzamos una madurez, aunque escuchemos, vamos a callar. Ya no nos vamos a poner, es que tú dijiste, que yo dije, que tú sí. No. Cuando hay una madurez espiritual en nuestras vidas, ya nosotros vamos a ver la situación con una manera diferente. Gloria al Señor. Las características de la juventud espiritual. Hay dominio propio, conocimiento de la palabra para las dificultades y un corazón dispuesto a la acción. Y hay un dominio propio, que a mí no me va a gobernar la circunstancia, de que a mí no me va a gobernar tal persona, de que no me van a empujar por esto, de que la dificultad que tengo es demasiado grande, entonces yo me voy a volver atrás, voy a buscar la solución yo y voy a hacer todo yo. Cuando ya hay una madurez espiritual, Señor, te coloco en tus manos, Dios mío, mira lo que está pasando, sé tú obrando en el tiempo tuyo, Señor, ayúdame a esperar, porque no es fácil muchas veces nosotros esperar en el Señor. El último paso es ya el maduro o el adulto maduro. Gloria al Señor. Es la etapa de la estabilidad y la reproducción espiritual. El creyente no solo se alimenta, sino que es capaz de alimentar y discipular a otros. En esta etapa de la madurez o del adulto maduro, quiere decir de que ya tú y yo estamos cimentados, que cualquier tipo de doctrina a nosotros no nos va a mover. Y que si vienen aquellas dificultades a nuestro alrededor, tú y yo vamos a saber cómo vamos a actuar con esas dificultades, que aún vamos a ser transmisores para aquellas personas que quizás están viviendo algo parecido o una etapa en su vida difícil, que creen que no tienen salida, pero como tú y yo ya el Señor nos permitió pasar por esa etapa, tú y yo podemos llegar delante de Él y ser testimonio de esa persona y aconsejarlo, vivir con esa persona aquel proceso, ser un apoyo para esa persona. Esto lo hacemos cuando ya hemos alcanzado la madurez, porque ¿será que un niño le va a ayudar a otro niño a salir de un problema sabiendo que están entre la carne, que si esta me dijo yo le voy a decir y le voy a echar a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia? ¿Será que un niño, un hombre o una mujer en etapa de niñez espiritual, será que puede hacer esto de aconsejar a otra persona o ser el ejemplo de aquella persona? Gloria al Señor. Un niño espiritual no lo puede hacer porque apenas está dando sus primeros pasos. Las características de la madurez: se manifiesta el fruto del Espíritu: amor, paciencia, bondad. Hay un profundo dominio de la palabra y un discernimiento claro para distinguir entre el bien y el mal. Gloria al Señor. Vamos a estar buscando Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy los jóvenes están participando bastante. Gloria a Dios, están activos. Tanto, aleluya, que la merienda los tiene activos. Vea. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están
capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor. ¿En cuál de estas etapas nos estamos identificando nosotros? ¿Qué tanta madurez hemos alcanzado en este tiempo del Evangelio hasta el día de hoy? ¿Será que nos encontramos identificados en la infancia, en la niñez, en la juventud o en la madurez? Eso se lo responden ustedes mismos. El Señor sabe en qué etapa nos encontramos. Gloria a Dios. Pero también en medio de estas etapas, para alcanzar aquella madurez, hay obstáculos. Los obstáculos que nunca faltan, siempre están allí. ¿Por qué? Porque son necesarios a nuestra vida. Gloria a Dios. El obstáculo número 1 es la inmadurez emocional. Algo que está dentro de mí y que muchas veces me domina, el corazón. Dice la palabra que es perverso y engañoso. Y que muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, yo voy a hacer lo que me diga el corazón. Qué errado estamos muchas veces, o qué erradas están las personas muchas veces, porque se dejan llevar o nos dejamos llevar por lo que el corazón me está instando a hacer. Y muchas veces el corazón insta a la maldad, a la iniquidad, a lo perverso, a lo malo. Pocas veces el corazón nos insta a hacer lo bueno. ¿Por qué será? Bendito sea el Señor. Inmadurez emocional, una fe que no gestiona emociones, tiende a la inmadurez espiritual. Cuando nos dejamos llevar del corazón, perdemos. Porque si voy a hacer lo que me diga el corazón y yo voy a actuar de una manera como me está actuando la otra persona, y si yo me pongo a la par de esa persona porque el corazón me está diciendo que si ella me está diciendo una cantidad de cosas, yo también le tengo que decir igual. Ahí tenemos inmadurez y es un obstáculo que hay. ¿Para qué? Para no avanzar. Porque cuando tú y yo nos colocamos a la par de aquella persona que tú me dices y yo te digo, estamos al mismo nivel. No se sabe quién está menos maduro que el otro. Nos colocamos, tú me dijiste, yo te digo. Tú me haces, yo te hago. Igual, tú me haces y me la voy a desquitar porque yo no me voy a quedar con esa. Entonces, ese es un obstáculo y es una inmadurez emocional. Otra inmadurez o obstáculo es la falta de raíces. Abandonar ante las pruebas. Cuando estamos viviendo y decimos, esto no es para mí. No, yo creo que yo dejo eso ahí porque, Dios mío, esto es muy duro, esto me está dando. No, eso que quede allá. No tenemos unas raíces fundamentadas, es un obstáculo. Muchas veces cuando nosotros estamos viviendo circunstancias, hermanos, ¿cuántas veces a nosotros no nos dicen, tú no puedes? Esto que estás viviendo, uy, no, esto va a acabar contigo, te va a dar un estrés que te va a matar. Esta situación, no, ya eso no tiene salida. La mayoría de veces los que se acercan a nuestro alrededor, el apoyo que nos dan es ese. Déjalo. Si es el problema con el esposo, déjalo. Y te quitas ese dolor de cabeza encima. Déjalo, que él nunca va a cambiar. Déjala. Ella sigue siendo la misma. Pocos los hombres o mujeres donde nosotros llegamos o ellos llegan a nosotros y nos dan un buen consejo, sino que miramos todo lo contrario. Esos son obstáculos. Ya de ahora en adelante nosotros tenemos que identificar, ¿será que esto es un obstáculo? ¿Será que esto es una etapa? ¿O será que esto es un proceso? Vamos a ir identificando lo que está sucediendo. Otro obstáculo es un enfoque en lo superficial. Gloria al Señor. Centrarse en lo externo y en el corazón. Centrarse en todo lo que está a mi alrededor y en el corazón. Eso es un enfoque superficial de que, ay, no, hoy para qué voy a ir a la iglesia, mira, tiene ganas de llover, debería de llover. Ay, no, si me preguntan, yo digo que yo no fui porque estaba lloviendo, tenía ganas de llover. Todavía no cayó el aguacero, pero ya yo dije que llovió porque yo no quería venir a la iglesia. Entonces eso es un obstáculo que nosotros mismos colocamos. Muchas veces ya es tarde y ciertamente es tarde. Pero cuando nosotros tenemos el deseo y tenemos aquella madurez, aunque sea tarde, Señor, yo me voy. Tú sabes que se me hizo tarde por esto y esto, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar en mi casa a perder mi bendición. Yo voy a pelear mi bendición, Señor. Y nos vamos en la presencia de Dios a buscar.
Otro obstáculo es el pecado no confesado. Cuando nos quedamos calladitos, nadie sabe lo que yo hice. Nadie sospecha lo que yo hice. Yo me fui por allá bien lejos, por allá no había nadie. El pastor no estaba. Los hermanos tampoco. Así que nadie sabe lo que yo hice. Entonces, como nadie sabe, ¿para qué yo le voy a decir al pastor? Y yo, ¿para qué le voy a decir a los hermanos que yo hice tal cosa? Eso nada más lo sabe Dios y Dios no me lo va a sacar en cara. Dios no es así. Entonces, mejor me quedo calladito. Ocultar las faltas y vivir en la culpa. Fue mi culpa, yo hice esto, porque yo no dije, yo hubiera dicho. Si yo hubiera dicho, vivimos allí. Ahí mismo nosotros nos estamos obstaculizando. No queremos avanzar, sino que nos quedamos allí. Fue mi culpa, yo lo hice, yo pequé. Si yo no hubiera pecado, hoy no hubiera estado sucediendo esto y esto por mi culpa. Faltó por mi gran culpa. Nos quedamos ahí metidos en ese obstáculo y nosotros mismos nos enfrascamos en eso. Gloria al Señor. Otro obstáculo es el aislamiento. Gloria a Dios. Alejarse de la congregación de los hermanos. Ay, no, yo siento que los hermanos ahora ya no me tienen confianza. Yo me voy a poner en la última banca que está allá. Ay, no, ya los hermanos me vienen a saludar, me voy corriendo rápido. Chao, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo servicio. Me aíslo, me cierro. No quiero saber nada de nadie porque me sucedió algo, pero como yo no quiero que nadie sepa qué me pasó, yo me voy a encerrar y me voy a aislar. Ese es un obstáculo. Gloria a Dios. La rutina y el conformismo es uno de los más grandes. Practicar la fe por costumbre sin experimentar una relación viva con Dios. Gloria al Señor. La rutina y el conformismo. Si voy bien, si no voy tan bien, si hoy me pude congregar, si hoy le pude obedecer a Dios, estoy conforme con lo que estoy haciendo, yo siento que estoy bien, así está bien, a Dios le agrada. Pues no. Es un obstáculo para nuestras vidas estar encerrado en esa zona de confort donde muchas veces oramos 5 minutos, pero yo estoy bien. Donde muchas veces ayunamos una solita vez a la semana y al mes ni se diga. Pero yo estoy bien, yo estoy bien. Yo así estoy muy bien. Estoy en una zona de confort que Dios está agradado conmigo. Mentira. Es un obstáculo donde tú y yo debemos pedirle al Señor que quite de nuestra vida. Gloria al Señor. El orgullo es otro obstáculo. El corazón engañoso, las raíces de amargura y muchas otras cosas más que nos alejan de la presencia de Dios. Nos colocan como obstáculo buscar la presencia del Todopoderoso. También tenemos ejemplos que día a día nos instan para tú y yo conocer o llegar a alcanzar esa madurez espiritual. Gloria a Dios. Uno de los ejemplos que tenemos es José. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 50, versículo 20. Gloria a Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Amén. Ya lo consiguieron los niños, los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. La historia de José. Todos conocemos la historia de José, este joven luchador que tuvo que pasar adversidades, tuvo que pasar tantas cosas en su vida, pero un día, como dice uno, la vida le sonrió. Pero fue el mismo Dios que salió al encuentro de su vida, lo preparó para vivir todas estas experiencias que él pudo pasar. A pesar de la traición de sus hermanos, demostró madurez al perdonarlos y entender que Dios utilizó su situación para un propósito mayor. Para él no fue agradable en el momento que sus hermanos lo venden, lo dejan tirado, tantas cosas que sucedieron en su vida. Para él en ese momento no era un momento bueno. Quizás él se preguntaba o le diría a Dios, ¿por qué a mí? Si yo era uno de los hermanos, que yo les tendía la mano, que yo les ayudaba, así como cuando nosotros estamos entre hermanos y tenemos una discordia con nuestro hermanito menor
o mayor y le lavamos el uniforme, le ayudamos con las cosas y él dice, ya no te voy a hablar más por esto y esto y esto. Y uno comienza, ay, pero si yo le ayudaba, yo era la que le hacía el aseo, cuando le tocaba hacer el aseo a él, yo se lo hacía, pero tú no te acuerdas de eso. Así quizás se sintió José, empezando a traer en su recuerdo todo lo bueno, por decirlo así, que él había hecho con sus hermanos, para que sus hermanos le pagaran de esta manera. Este hombre es un ejemplo de perseverancia y madurez espiritual, que a pesar de lo que vivió, él no le guardó rencor a sus hermanos, que después de ser pisoteado, de ser vuelto nada, el Señor lo exaltó y aún delante de él tuvo a su familia. Y él no guardó ningún rencor en contra de ellos, sino que al contrario extendió su mano para ayudar. Amén. Otro ejemplo es Moisés. Gloria al Señor. El ejemplo de Moisés lo podemos ver en Números, capítulo 12, versículo 3. Gloria al Señor. Números, capítulo 12, versículo 3. Gloria al Señor. Santo el que vive. Gloria a Dios. 12, capítulo 12, versículo 3. Gloria al Señor. Amén. Manso. No otra cosa. Manso. Este hombre tuvo que soportar también. El Señor le tuvo que enseñar aquella madurez, porque no fue fácil. Más que a Moisés le tocó llevar esta carga de este pueblo, Dios mío, de duro servicio al Señor. Pero que aún Moisés aprendió humildad y liderazgo en medio del reconocido como el hombre más manso de la tierra. Intercedió constantemente por un pueblo rebelde, poniendo los intereses de Dios y del pueblo por encima de los suyos. Siempre estuvo allí dispuesto para el pueblo, aunque el pueblo se desviaba otra vez. Llegaba delante de la presencia del Señor, elevaba aquel clamor, elevaba aquella oración, aquella súplica, aquel ayuno, dando la cara por este pueblo, pero que también fue procesado en su carácter, en su temperamento y tantas cosas que vivió Moisés, pero también alcanzó la madurez. Gloria al Señor. El otro ejemplo es Daniel. Bendito sea Jesús. Daniel, no le voy a dar el versículo para que los jóvenes no lo busquen. Gloria al Señor. Molestando. Daniel es un ejemplo de perseverancia y convicción. Mantuvo su fe y hábitos de oración a pesar de las amenazas de muerte, demostrando una fe inquebrantable y obediencia inagotable. Daniel, a pesar de que estuvo en un momento de que le prohibían que aún adorara a su Dios, Daniel no cedió a eso. Daniel no siguió, sí te voy a obedecer y voy a adorar a tu Dios. No. Daniel siempre se mantuvo con esa fe intacta, con esa madurez en el Señor, porque él sabía en quién había confiado y a quién había conocido. Él sabía que era el Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Él siguió persistiendo en esa convicción de su madurez espiritual. El otro ejemplo es Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo perseveró en amor y servicio. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Podemos ver pues que Daniel se mantuvo. Ahora vamos a mirar la historia de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Gloria al Señor. Pablo también alcanzó aquella madurez transformando, gloria a Dios, siendo transformado después de ser un perseguidor de Cristo. Después de haber él perseguido la iglesia y el pueblo del Señor y aún haber matado a muchos cristianos, pues Pablo un día llegó a entender aquella madurez que Dios había obrado en su vida. Fue un momento en su vida difícil porque fue enseñado poco a poco, pero un día alcanzó aquella madurez siendo transformado de perseguidor a apóstol, demostró madurez al imitar a Cristo, amando a la iglesia y priorizando la expansión del evangelio sobre su propia
vida. Otro ejemplo que tenemos, y así podemos ver tantos ejemplos y testimonios que el Señor dejó estipulado en las Sagradas Escrituras. Y el último, gloria al Señor, ejemplo es Ruth. Busquemos Ruth capítulo 1, versículo 16, 17. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Santo es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ruth demostró una madurez espiritual temprana al abandonar su tierra y seguridad por lealtad a Dios y a su suegra. Cada uno de estos personajes podemos ver que cada quien vivió sus experiencias, vivieron procesos fuertes en su vida, muchos perdieron seres queridos, muchos fueron abandonados, muchos fueron vendidos, muchos pasaron por diferentes circunstancias en su vida, pero algo que los caracteriza a todos y es que todos ellos alcanzaron una madurez, alcanzaron obtener aquel conocimiento puro en el Señor, aquella firmeza que aunque viniera una tempestad, aunque viniera aquella ola y se los quisiera tragar, ellos se mantenían firmes. Quizás los movería la circunstancia, quizás aquella ola, aquel agua que vendría cerca de ellos los haría mover, pero no los haría caer. Y si se caían, se levantaban, porque ellos no se quedaban simplemente en la niñez o en la juventud. Ellos decidieron levantarse en la madurez espiritual. Hoy decide tú, ¿en qué etapa te quieres quedar? ¿Será que te quieres quedar en la etapa de infancia, de niñez que no tiene tanto compromiso? En la infancia, si voy a la iglesia, está bien. Si falto, no tengo responsabilidad. En la niñez, no tengo que tener una responsabilidad de servicio a Dios. Puedo hacer todavía obras de la carne. Puedo tener mis guardaditos, mis escondidos. Puedo pecar y quedarme callada. O en la juventud y madurez, donde ya empieza a cambiar de perspectiva, donde empieza a sostenerse fuerte en aquel cimiento, donde empiezas a tener una madurez y una estabilidad espiritual. ¿Dónde decides quedarte hoy? Es una pregunta, ya se la responderán ustedes a solas con Dios.